Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy vamos a estar hablando de aprendizajes clave de los planes y programas de estudio 2017, porque estamos estudiando juntos para la admisión, la promoción horizontal, promoción vertical, promoción para aumento de horas en educación básica. Así que si este video te interesa, dale click, comparte y comenzamos. Hablemos rápidamente del campo de formación, lenguaje y comunicación, ¿ok? Este se divide en 5 asignaturas que son las que observas en pantalla. La propuesta de contenidos y las consideraciones didácticas buscan que en este espacio curricular, 1. Se desarrolle la producción contextualizada del lenguaje, esto es la interacción oral y escrita de textos guiados con finalidades, destinatarios y tipos de textos específicos. 2. El aprendizaje de diferentes modalidades de leer, estudiar e interpretar textos. 3. El análisis o la reflexión sobre la producción lingüística. De manera general, encontramos que es el lenguaje. El lenguaje es la actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva mediante la cual se expresan, intercambian y defienden las ideas. Se establecen y mantienen las relaciones interpersonales, se accede a la información, se participa en la construcción del conocimiento y se reflexiona sobre el proceso de creación discursiva e intelectual. Otro punto importante es que ya nos da tips de cómo se aprende el lenguaje, y esto es súper importante porque nos permite romper con esas prácticas formalistas del lenguaje. El lenguaje se adquiere y se educa mediante la interacción social, mediante la participación en intercambios orales variados y en actos de lectura y escritura que tienen plena significación, es decir, que permiten al estudiante no solo repetir mame, mi, momú, sino por el contrario, que le permiten interactuar con los textos y tener objetos mentales sobre lo que se está construyendo. Aquí encontramos que la escuela tiene que crear los espacios y proporcionar las condiciones necesarias para que los estudiantes se apropien de las prácticas del lenguaje socialmente relevantes, para que desarrollen la capacidad de interactuar y expresarse de manera eficaz en las diferentes situaciones de comunicación de las sociedades contemporáneas, para que comprendan la dimensión social del lenguaje en toda su magnitud y al mismo tiempo aprendan a valorar la diversidad de las lenguas y sus usos. Otro punto importante es que nos define qué es la lengua materna y qué es la segunda lengua. La lengua materna o nativa es la primera que el niño adquiere en un contexto natural a partir de la comunicación con los adultos que lo rodean. Ejemplo, en mi caso fue el español, pero a lo mejor en alguno de ustedes pudo haber sido el náhuatl, o en otros casos pudo ser el inglés, es decir, la primera con la que tú naces y desarrollas en tus primeros años de vida. La segunda lengua se define en relación con el de la primera lengua, generalmente la lengua materna, y se entrelaza con el bilingüismo. Si se adquiere junto con la primera lengua, es un bilingüismo inicial. Si se adquiere después de la lengua materna, es más claro definirla. Entonces, mi primera lengua es el español. Si yo supiese inglés, mi segunda lengua sería el inglés. Pero, por ejemplo, pensemos en los estudiantes que viven en contextos donde se habla español e inglés. Estaríamos hablando de un bilingüismo inicial porque a la par que aprendieron inglés, también aprendieron español. Entonces, esto es súper importante para considerarlo. Recordemos que según los programas de estudio y las leyes, el estudiante tiene derecho a desarrollar aprendizajes tomando en cuenta su lengua materna. ¿Qué es el bilingüismo? Es la capacidad de un individuo para comunicarse de forma alterna en dos o más lenguas, dependiendo del contexto comunicativo. El plurilingüismo es la coexistencia de dos o más lenguas en el mismo territorio. Observamos en pantalla un ejemplo de los propósitos generales que se busca desarrollar a través de este campo de formación. 1. Utiliza el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos en diversas situaciones comunicativas. 2. Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso y expresar lo que saben y construir conocimientos. 3. Reflexionar sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para planear, escribir y revisar sus producciones, así como para mejorar su comprensión de los mensajes. 4. Conocer la diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del lenguaje y su comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales. 5. Utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias,
participar como individuos responsables e integrantes de una comunidad cultural y lingüística diversa, capaces de asumir posturas razonadas y respetar la pluralidad de opiniones desde una perspectiva crítica y reflexiva. 7. Reconocer, valorar y comprometerse con el cumplimiento de los derechos y obligaciones de hablantes, autores, comunidades y otros actores que se vinculan con los usos orales y escritos del lenguaje. Entonces aquí encontramos los propósitos generales. Pon muchísima atención en el verbo, porque aquí ya nos dan un tip para comprender qué es un propósito. Y bueno, por ejemplo, maestros, les dejo solo en pantalla los propósitos por nivel educativo. En el caso de preescolar, adquirir y desarrollar, encontramos verbos súper importantes. En el caso de primaria, avanzar, desarrollar y elegir. Y en el caso de secundaria, maestras y maestros, encontramos ampliar, utilizar y expresar. Un tip para comprender los propósitos educativos. Los que van con respecto a preescolares, iniciar en el proceso. Los que están en primaria, es desarrollar, y los que están en secundaria buscan ampliar, utilizar, es decir, algo más de aplicación. Y bueno, seguimos observando en pantalla los ejemplos de secundaria. Rápidamente, el enfoque de este campo de formación rescata los aspectos de la investigación psicolingüística, psicología constructivista, los procesos de adquisición del lenguaje oral escrito, la práctica cultural y de lectura y las prácticas sociales del lenguaje. Generalmente en preescolar se busca en este enfoque que los niños aprenden a hablar con las interacciones sociales. Por lo tanto, el lenguaje es una herramienta del pensamiento que ayuda a comprender, aclarar y focalizar lo que pasa por la mente. La aproximación a la lectura y la escritura en preescolar es parte del proceso de alfabetización inicial. Es fundamental que lo que se lee y escribe tenga un sentido completo. Entonces, cuando encontramos esta última parte, nos hace reflexionar sobre esas prácticas de mame, mi, mu. ¿Será realmente que tenga un sentido completo? Es importante reflexionarlo. En el caso de primaria, maestras y maestros, el lenguaje escrito no es el registro del oral, sino es otra manera de ser del lenguaje, con sus características y organización particular. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que el aprendizaje no depende de la copia ni de la repetición de textos sin sentido. Es importante reflexionar esto. Para apropiarse del lenguaje escrito, se requiere que los estudiantes entiendan cada uno de los signos que lo integran, su proceso de construcción y sus reglas de producción. Deben comprender qué son y cómo funcionan las letras, la ortografía, la puntuación, la distribución del espacio gráfico. Del mismo modo, es necesario que comprendan el vocabulario, la morfología, la sintaxis, la disposición gráfica y las tramas que distinguen cada género textual. Entonces, aquí encontramos, maestras y maestros, tips súper importantes de cómo entender este campo de formación y desarrollarlo en el aula. Por lo tanto, maestras, encontramos que el enfoque de las prácticas sociales del lenguaje nos hacen reflexionar que el lenguaje no es solamente un sistema de palabras y reglas, sino que implica también un conjunto de comportamientos recurrentes y expectativas compartidas por una comunidad. El lenguaje es un conocimiento que se construye socialmente, que se constituye en la acción, es decir, en lo que realizamos en un entorno cultural y tiene funciones específicas. La noción del lenguaje como conjunto de prácticas incluye también los aspectos escritos. Hablemos de los descriptores de organización curricular. Los programas de lengua materna español cuentan con dos tipos de organizadores curriculares, los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje. Las prácticas sociales del lenguaje se organizan de acuerdo con la noción del ámbito que surge del análisis de las finalidades de estas en la vida social, de los contextos en que ocurren y de la manera en que operan. La organización por ámbitos permite preservar en el programa la naturaleza social de las prácticas, es decir, por qué son relevantes y cómo se utilizan. De manera general encontramos los organizadores curriculares, encontramos los ámbitos, que es la oralidad, el ámbito de estudio, literatura, y, por ejemplo, participación social. A cada ámbito encontramos el organizador de segundo nivel, que son las prácticas sociales del lenguaje. Ejemplo, primer nivel, oralidad. Segundo nivel, conversación, narración, descripción y explicación. Esto nos hace reflexionar en cada uno de los organizadores curriculares sobre la importancia del desarrollo en contextos específicos. Entonces, como observamos, el primer organizador es la oralidad. Este solo aplica en preescolar.
El desarrollo del lenguaje en los niños al ingresar a preescolar es variable. Conversar, narrar, describir y explicar son formas de usar el lenguaje que permiten la participación social, así como organizar el pensamiento para comprender y darse a entender con otros. El reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural es otro elemento del lenguaje que es necesario promover en el aprendizaje de los niños, desde sus primeras experiencias educativas para que desarrollen actitudes de respeto hacia esa diversidad. Se trata de que adviertan y comprendan que hay costumbres y tradiciones diversas, así como que las cosas pueden nombrarse de maneras iguales en otras partes y en otras lenguas. Por su parte, el organizador de estudio en preescolar promueve el empleo de acervos, la búsqueda, el análisis y el registro de información, así como intercambios orales y escritos de la misma. Estos usos del lenguaje se relacionan con todos los campos de formación académica y áreas del desarrollo personal y social, de modo que los motivos para usarlos se integran en los aprendizajes esperados. En el caso de primaria y secundaria, se requiere que los estudiantes aprendan a buscar información en bibliotecas o archivos digitales, aprendan a comprenderla y resumirla, a expresar sus ideas y opiniones en debates, exposiciones u otros encuentros académicos, utilizando un lenguaje cada vez más formal y conforme al vocabulario que cada disciplina requiere. Hablemos del ámbito de literatura. Las prácticas sociales del lenguaje vinculadas con la literatura contribuyen a que los alumnos comprendan la intención creativa del lenguaje, que amplíen sus horizontes culturales y aprendan a valorar diversos modos de comprender el mundo y de expresarlo. En este ámbito, maestras y maestros, las prácticas se organizan alrededor de la lectura compartida de textos literarios, pues mediante la comparación, la interpretación y el examen de las diferencias, los estudiantes aprenden a transitar de una construcción personal y subjetiva del significado a una comprensión más social y compartida. Y pueden aprender a valorar distintas creencias y formas de expresiones. Es decir, siempre que yo interactúo con un texto, lo primero que me encuentro es con mi comprensión debido a mis experiencias previas. Pero lo que busca el ámbito de literatura con esta parte de lectura compartida es comprender otros puntos de vista y tener una comprensión social, no solo lo que yo piense. En el ámbito de participación social, maestras y maestros, el lenguaje es el medio principal a partir del cual se estructura el tejido social comunitario. Las prácticas sociales del lenguaje en el ámbito de participación social tienen como propósito desarrollar y favorecer las maneras de participar en la construcción de la sociedad. Por lo tanto, un requisito indispensable para la participación social es la regulación del comportamiento. Ofrece un espacio para la indagación y reflexión sobre la diversidad lingüística con la finalidad de que los estudiantes comprendan y valoren la riqueza e interrelación lingüística y cultural de las diversas lenguas que se habla en nuestro país y en el mundo. Observamos en pantallas, maestras y maestros, un ejemplo de organización de aprendizajes. Ejemplo, ámbito estudio, la práctica social es comprensión de textos para adquirir conocimientos y lo aprendizaje esperado es selecciona diversos textos informativos para conocer más sobre un tema. A este aprendizaje esperado encontramos viñetas de desglose, es decir, como contenido si lo quieres comprender o como que nos va dejando más claro qué es lo que se pretende lograr. Ejemplo, elige un tema de interés, explora los textos en los acervos para seleccionar lo que permitan saber más sobre el tema que le interesan, descarta materiales de lectura que no cumplan su propósito. Entonces nos va quedando más y más claro, maestras y maestros, estas viñetas de desglose. También encontramos dentro de las orientaciones didácticas cómo podemos trabajar, y esto es mediante actividades puntuales, actividades recurrentes, proyectos y secuencias didácticas específicas. En las actividades puntuales encontramos las actividades que se realizan 1 o 2 veces al año, que tienen una duración limitada y se pueden relacionar con el contenido de otras asignaturas, por ejemplo, presentar una exposición acerca de un tema de ciencias. Actividades recurrentes. Aquí encontramos aquellas que se realizan de manera repetida a lo largo del año escolar, o bien durante un periodo más o menos prolongado. Y estas sirven para abordar prácticas sociales del lenguaje o actividades que requieren trabajo de textos literarios, o la solicitud de libros en la biblioteca para leer en casa. Favorecen la lectura de textos largos, como las novelas. Ofrecen oportunidad para seguir textos de géneros específicos y es recomendable que se realicen 1 vez por semana, cada 2 semanas o 1 vez al mes. Dependerá de la frecuencia que decida la escuela. En el caso de los proyectos, su duración es variable.
Pueden durar una semana, como elaborar una reseña de un material leído, varias semanas, como la puesta de escena de una obra de teatro todo el año o como el periódico escolar. Aquí encontramos que integran las prácticas sociales del lenguaje de manera articulada y toda la secuencia de actividades que lo componen. También las secuencias necesarias para analizar y reflexionar sobre aspectos específicos del lenguaje y textos leídos en la práctica. Implica la producción de un texto o de un soporte relevante para difundir los textos periodísticos, las antologías, libros álbum, etc. O la presentación oral de la información preparada. Permiten que los textos elaborados por los alumnos tengan destinatarios reales, por ejemplo, un periódico escolar de distribución mensual. Brinda la oportunidad de planear las tareas, distribuir responsabilidades entre los participantes y evaluar cada fase del proceso. Y también tenemos las secuencias didácticas específicas. Su objetivo es ayudar a alcanzar el conocimiento necesario para comprender mejor lo que se persigue al poner en acción las prácticas sociales del lenguaje. Abordan aspectos específicos del lenguaje, por ejemplo, el uso de signos de puntuación, las propiedades de los géneros y tipos del discurso, que contribuyen a resolver cuestiones específicas de la escritura de los textos como la cohesión, la coherencia o el uso de tiempos verbales. Pueden realizarse dentro de cualquiera de las actividades anteriores. Se desarrollan principalmente para apoyar la planeación o la revisión de los textos que se escriben. Y dentro de las sugerencias de evaluación encontramos lo siguiente. Las sugerencias de evaluación para esta asignatura son indicaciones acerca de qué evaluar, cómo evaluar, cuándo hacerlo y para qué hacerlo. La evaluación preferentemente no debe centrarse exclusivamente en un producto final de una práctica social del lenguaje. Los momentos son inicial, observar qué saben; intermedia, ayudar a valorar el hecho y lo aprendido durante el proceso; y final, las evaluaciones de los productos finales deben considerar los aprendizajes esperados de forma integral. Y si este video te gustó, maestra, maestro, te recuerdo que te suscribas, que actives la campanita de notificación, que me sigas en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, y recuerda que aquí lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche tenemos videos en vivo, porque aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas, y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.